Hoy recorreremos Génesis capítulo 6 al 10. La corrupción de la humanidad, el llamado de Noé, el diluvio, el nuevo comienzo y el origen de las naciones. Veremos justicia, obediencia, misericordia y promesa en uno de los tramos más impactantes del Génesis. Acompáñame en esta narración bíblica paso a paso. Estás en tu guía bíblica. Suscríbete para seguir toda la historia. Génesis, capítulo 6. En el principio, Dios creó al hombre para el bien, para la comunión, para la vida. Pero con el paso del tiempo, el corazón humano comenzó a desviarse. Esta es la historia de un mundo que olvidó a su Creador y de un hombre que decidió caminar con Dios cuando todos los demás eligieron otro camino. Hoy contemplamos Génesis, capítulo 6, una página dura, pero profundamente misericordiosa. La humanidad se corrompe. Conforme los hombres se multiplicaron sobre la tierra, también crecieron sus deseos, su orgullo y su ambición. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres según su propio gusto, no buscando la voluntad del Creador, sino siguiendo el impulso del corazón desordenado. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre, porque es carne. Sus días serán 120 años. Dios no retiró su amor, pero sí marcó un límite, porque cuando el hombre se aleja de Dios, la vida se acorta, el alma se debilita y el pecado comienza a gobernar. En aquellos días hubo gigantes sobre la tierra, hombres famosos, poderosos, temidos, pero su grandeza no estaba unida a la justicia, sino a la violencia. Y el Señor miró la tierra, y vio que la maldad del hombre era mucha, que todo pensamiento de su corazón se inclinaba continuamente al mal. No era un pecado ocasional, era un estilo de vida, era una humanidad que había normalizado la corrupción. La violencia llenó la tierra, el más fuerte oprimía al débil, el justo era burlado, y Dios ya no estaba en el centro. El dolor de Dios. La Escritura nos revela algo estremecedor. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en el corazón. Dios no es indiferente, no es frío, no es distante. El pecado hiere su corazón. No porque Él se equivoque, sino porque ama profundamente a su creación. Y entonces el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, hombres, animales, aves y reptiles, porque me pesa haberlos hecho. El juicio no nace del odio, sino de la justicia. Cuando el mal lo invade todo, Dios interviene para salvar lo que aún puede ser salvado. Noé, el hombre justo. Pero en medio de un mundo caído, la palabra nos regala una frase llena de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé no destacó por su fuerza, ni por su fama, ni por su poder. Destacó por su fidelidad. La Escritura dice que Noé era un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos, y que caminaba con Dios. Mientras otros se burlaban, Noé obedecía. Mientras otros vivían para sí mismos, Noé escuchaba la voz de Dios. Dios habló con Noé y le reveló su plan. Le anunció el fin, pero también le confió una misión: construir un arca. Un arca que no solo salvaría a su familia, sino que preservaría la vida. Cada medida, cada instrucción, cada detalle venía de Dios. Y Noé creyó. No entendía todo, pero confió. No vio la lluvia, pero obedeció. No escuchó aplausos, pero permaneció fiel. La Escritura concluye diciendo: Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Esa obediencia silenciosa preparó el camino para la salvación. Génesis 6 nos enseña que, aunque el mundo se corrompa, Dios siempre busca corazones fieles, y que incluso antes del castigo, Dios ya ha preparado un arca.
¿Caminarías tú con Dios aunque el mundo entero vaya en otra dirección? Génesis, capítulo 7. El umbral del juicio. El mundo había llegado a su límite. La paciencia de Dios, tan grande como su amor, había sido despreciada una y otra vez. La violencia cubría la tierra. La injusticia se había vuelto normal. Y el corazón del hombre ya no escuchaba la voz de su Creador. Pero en medio de ese mundo que se apagaba, Dios había preparado un refugio, un arca, no construida en un día, no levantada con prisa, sino edificada con fe, tabla por tabla, en silencio, en obediencia. Ahora el tiempo había llegado. Entra en el arca. El Señor habló a Noé y le dijo: Entra tú y toda tu familia en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en medio de esta generación. Dios no salvó a Noé por casualidad. Lo salvó porque su vida había sido una respuesta constante al llamado divino. Noé obedeció. Entró al arca con su esposa, con sus hijos y con las mujeres de sus hijos. Luego llegaron los animales. De dos en dos, machos y hembras, como Dios lo había ordenado. Algunos limpios, otros impuros, pero todos llamados a la vida. Noé no eligió quién entraba, fue Dios, porque la salvación no es una selección humana, sino un acto de gracia divina. Y cuando todo estuvo listo, cuando ya no faltaba nada, el Señor cerró la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró, fue Dios. El comienzo del diluvio. 7 días después, las aguas comenzaron a caer. No fue una lluvia suave, no fue un rocío pasajero. Fue el día en que el cielo se abrió y la tierra se quebró. Las fuentes del gran abismo brotaron, los cielos se desbordaron, y la lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. El agua subía, las calles desaparecieron, los campos se cubrieron, las montañas comenzaron a ocultarse. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca comenzó a desaparecer. No hubo distinción de poder, ni de riqueza, ni de fama. La violencia que llenó la tierra fue cubierta por el agua. El diluvio no fue solo destrucción, fue un silencio impuesto por Dios, un detener el caos, un limpiar profundo. El arca sobre las aguas. Mientras el mundo era cubierto por el diluvio, el arca flotaba, no guiada por manos humanas, sino sostenida por la providencia divina. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el sonido del agua, golpes, lluvia constante, oscuridad. No veían el cielo, no sabían cuánto duraría, no tenían control. Solo tenían una cosa: confianza en Dios. El arca se elevó por encima de la tierra. Las montañas más altas quedaron cubiertas. Todo lo que estaba fuera pereció. Todo lo que estaba dentro fue preservado. Porque cuando Dios es quien cierra la puerta, nada puede destruir lo que Él protege. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. El número 40 no es casual. Es el número de la prueba, del desierto, de la purificación. Así como el pueblo caminaría 40 años y Jesús ayunaría 40 días, el mundo pasó por su purificación. Dentro del arca no hubo celebración, hubo espera. Noé no sabía qué vendría después, pero permaneció fiel. A veces Dios no nos explica todo, solo nos pide que permanezcamos. El mundo sumergido. El agua prevaleció sobre la tierra 150 días. Todo quedó cubierto, todo quedó en silencio. El mundo antiguo había terminado. No por capricho, sino porque había rechazado la vida. Dios no destruye por placer. Dios restaura mediante la justicia. Y mientras la tierra descansaba bajo las aguas, Dios cuidaba del arca. Génesis 7 no es solo un relato de juicio, es un mensaje de salvación. Nos recuerda que Dios ve la injusticia, que Dios escucha el clamor del inocente, y que Dios siempre provee un camino de vida para quienes confían en Él. Noé
No fue salvado por ser perfecto, sino por caminar con Dios. Tal vez hoy tú también atraviesas una tormenta. Tal vez todo a tu alrededor parece hundirse. Recuerda esto: si Dios te ha llamado al arca, Él mismo cerrará la puerta y te sostendrá hasta que las aguas bajen. Génesis, capítulo 8. El descenso de las aguas y la esperanza renovada. El mundo había quedado en silencio. No había gritos, no había violencia, no había caos, solo agua y espera. El arca flotaba sobre un mundo sumergido, como un pequeño santuario de vida en medio de un océano sin forma. Durante días, semanas, meses, Noé y su familia permanecieron dentro, sin saber cuándo terminaría la prueba. Y entonces, la Escritura nos regala una de las frases más llenas de consuelo de toda la Biblia. Dios se acordó de Noé. Dios se acordó. La memoria de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó, no significa que había olvidado. Significa que llegó el tiempo de actuar. Dios se acordó de Noé, de su familia y de todos los seres vivos que estaban con él en el arca. Y entonces Dios hizo soplar un viento sobre la tierra. Ese viento no era solo aire, era señal de vida. Era anuncio de un nuevo comienzo. Las fuentes del abismo se cerraron. Las compuertas del cielo se clausuraron. La lluvia cesó. Poco a poco, las aguas comenzaron a retirarse. No de golpe, no con prisa, sino lentamente, porque después del juicio, Dios sana con paciencia. El arca se detiene, el monte Ararat. Después de 150 días, las aguas empezaron a disminuir, y un día el arca dejó de moverse. Descansó sobre los montes de Ararat. El arca no llegó a una ciudad, ni a un valle fértil, ni a un lugar cómodo. Llegó a una montaña, porque los nuevos comienzos con Dios siempre se apoyan en lo alto, en lo firme, en lo que no se hunde. Pero aunque el arca ya no flotaba, Noé no salió. Esperó. Porque no basta con que la tormenta termine, hay que esperar la voz de Dios. La espera paciente de Noé. Pasaron días, luego semanas, luego meses. Las aguas seguían bajando lentamente. Noé no se adelantó, no forzó la salida, no se dejó llevar por la impaciencia. El mismo hombre que supo obedecer construyendo el arca, ahora obedecía esperando. Esperar también es fe. Y entonces Noé abrió una ventana, no para huir, sino para discernir. El cuervo y la paloma. Primero, Noé soltó un cuervo. El cuervo iba y venía, volando sobre las aguas, sin encontrar descanso. Después, Noé soltó una paloma. La paloma salió, pero no encontró dónde posarse, y regresó. Noé extendió su mano y la recibió nuevamente en el arca. 7 días después, volvió a soltar la paloma. Esta vez regresó al atardecer, con una hoja verde de olivo en su pico. Una hoja, pequeña, sencilla, pero llena de promesa. La vida había vuelto a la tierra. Dios estaba restaurando lo que había sido purificado. 7 días más tarde, Noé soltó la paloma por tercera vez. Y esta vez ya no regresó, porque cuando Dios abre un nuevo camino, ya no es necesario volver atrás. La tierra renovada. Las aguas siguieron descendiendo. La tierra comenzó a mostrarse nuevamente. Noé retiró la cubierta del arca y vio que el suelo estaba seco. Pero aún así, esperó, porque la verdadera obediencia no se guía solo por lo que se ve, sino por la palabra de Dios. Y finalmente, el Señor habló. Dios dijo a Noé: «Sal del arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Saca contigo a todo ser viviente, para que se multipliquen sobre la tierra». La vida volvía a comenzar. Noé salió. Su familia salió. Los animales salieron. El mundo era distinto, silencioso, limpio, nuevo. Y lo primero que hizo Noé no fue construir una casa, ni sembrar la tierra. Construyó un altar. Noé ofreció sacrificios al Señor, no por obligación,
sino por gratitud. Y el Señor percibió el aroma agradable y habló en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque el corazón humano se incline al mal desde su juventud. Dios reafirmó su misericordia. La humanidad continuaría, no porque fuera perfecta, sino porque Dios es fiel. Génesis 8 es el capítulo de la esperanza. Nos recuerda que ninguna tormenta es eterna, ninguna prueba es inútil, y ningún justo es olvidado por Dios. Tal vez hoy tú estás en tu propia arca, esperando, sin respuestas claras. Recuerda esto: Dios se acuerda de ti. Y cuando llegue el momento, Él mismo te dirá: sal, la tierra nueva te espera. Génesis, capítulo 9. La alianza, la bendición y el arco iris. Un mundo que vuelve a respirar. La tierra volvió a respirar. Después del juicio, después del silencio, después de las aguas, la vida comenzaba de nuevo. No era el mismo mundo, pero era una nueva oportunidad. Y Dios, fiel a su amor, no dejó a la humanidad sin palabra, sin guía, sin promesa. El capítulo 9 es donde Dios habla de alianza, de vida y de misericordia. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. La primera palabra, después del diluvio, no fue reproche, sino bendición. Dios confía nuevamente la tierra al hombre. Les entrega a los animales, les concede alimento, pero establece un límite sagrado: no comerán carne con su sangre. Porque la sangre representa la vida, y la vida pertenece a Dios. Aquí Dios enseña algo profundo: la vida humana es sagrada. El que derrame sangre humana, por otro hombre será derramada la suya, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Después de un mundo lleno de violencia, Dios establece justicia, no para sembrar miedo, sino para proteger la vida. La humanidad vuelve a comenzar con una responsabilidad clara: respetar la imagen de Dios en cada persona. Entonces, Dios dijo algo que cambiaría la historia: yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes y con todo ser viviente. No solo con Noé, no solo con su familia, sino con toda la creación. Dios promete algo solemne: no habrá otro diluvio que destruya la tierra. El juicio había terminado. La promesa comenzaba. Dios puso una señal en el cielo: pongo mi arco en las nubes como señal de la alianza. El arco iris no es solo belleza, es memoria. Cada vez que aparezca en el cielo, Dios recordará su alianza. No porque olvide, sino porque ama recordar. Cuando veas un arco iris, recuerda esto: Dios no se complace en destruir, sino en salvar. Noé, el hombre justo, también mostró su fragilidad. Plantó una viña, bebió del vino y quedó expuesto. La Biblia no oculta las debilidades humanas, porque la santidad no es perfección, es fidelidad. Cam fue irrespetuoso. Sem y Jafet honraron a su padre. Aquí aprendemos que la bendición también se conserva con respeto. Dios sigue creyendo en el hombre. Génesis 9 nos deja una verdad eterna: aunque el hombre sea frágil, Dios permanece fiel. Aunque el corazón humano falle, Dios mantiene su alianza. Cada arco iris es un susurro al cielo que dice: todavía creo en ti. Génesis, capítulo 10. Después del diluvio. La tormenta había quedado atrás. Las aguas habían descendido. La tierra comenzaba a florecer nuevamente. El silencio del juicio dio paso al murmullo de la vida. Ahora el mundo no estaba vacío, sino lleno de promesa. No es una lista sin sentido de nombres. Es el testimonio de cómo Dios permitió que la humanidad volviera a levantarse y se extendiera por toda la tierra. Aquí comienza la historia de los pueblos,
de las lenguas, de las naciones, pero todos con un mismo origen. La Escritura nos recuerda que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos nació toda la humanidad después del diluvio. 3 hijos, un solo Padre, un solo Dios. Aquí se nos revela una verdad profunda. La diversidad humana no es división, es riqueza. Dios no creó pueblos para enfrentarse, sino para habitar juntos la tierra. Los hijos de Jafet se extendieron hacia las regiones lejanas, las costas, las tierras amplias. Cada uno formó clanes, familias, lenguas distintas. La humanidad comenzó a moverse, a explorar, a poblar. No por casualidad, sino siguiendo el mandato divino: llenen la tierra. Cada pueblo con su identidad, pero todos bajo la mirada de Dios. Cam tuvo hijos que habitaron regiones fértiles, lugares de abundancia y poder. Entre ellos aparece Nimrod, descrito como un hombre fuerte, un gran cazador. Fundó ciudades, reinos, centros de poder. La Biblia no condena el progreso, pero nos advierte del orgullo, porque cuando el poder se separa de Dios, se convierte en opresión. Aquí se siembra una pregunta silenciosa. ¿Construirá el hombre para glorificar a Dios o para exaltarse a sí mismo? De Sem nacieron pueblos que conservaron una relación más cercana con Dios. De su linaje, más adelante, surgirá Abraham. Aquí Génesis 10 nos susurra algo importante. Dios ya está preparando su plan, aunque todavía no lo revele por completo. Mientras la humanidad se dispersa, Dios cuida una promesa. La Escritura repite una y otra vez, según sus clanes, sus lenguas y sus territorios. Esto nos muestra que Dios es un Dios de orden. Cada pueblo tiene su lugar, cada lengua su voz, cada nación su tiempo. La diversidad no es caos. El caos nace cuando olvidamos a Dios. No hay razas superiores, no hay pueblos olvidados. Todos descendemos de una misma familia salvada por la misericordia de Dios. Cuando el hombre olvida esto, nacen los conflictos, las guerras, la soberbia. Pero cuando recuerda su origen, vuelve la fraternidad. Génesis 10 parece un capítulo silencioso, pero está lleno de sentido. Dios no abandona a la humanidad después del diluvio. La guía, la ordena, la acompaña. Aunque los pueblos se multipliquen, Dios sigue siendo uno. Aunque las lenguas se dividan, Dios sigue hablando al corazón. Y aunque el hombre se disperse, Dios nunca deja de caminar con su creación.